Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Ana de Sousa, más conocida como la reina Nzinga. Ella fue una gobernante de los reinos de Ndongo y de Matamba, que plantó cara a los invasores portugueses, convirtiéndose así en una de las mujeres más importantes de su época en África y en una temida guerrera, pasando a la historia por el apodo de la Leona de Matamba. Esta biografía es realizada por petición de Mara Salas, Lautaro Mañac, Ángel Ernesto Talavera, Cristian Valle, Lauren Sofía, Santiago de Jesús Gallo y Débora Fernández. Nzinga Mebandi nace horror del año 1583 en Kabasa, en el reino de Ndongo, actualmente en Angola, en África. Fue hija del rey Quilombo Kia Kasenda y de la concubina favorita de este, Genguela Kakombe. La niña también tendría varios hermanos nacidos, ya fuese la relación que mantenía su padre con su concubina favorita o con otras esposas o esclavas. Según cuenta la leyenda, el parto de Nzinga sería bastante complicado, debido a que la princesa nació con el cordón umbilical enrollado en su cuello. Por esta razón, la niña recibió tal nombre, que significa torcer o girar, haciendo así referencia al cordón umbilical que casi le costó la vida. En el reino de Ndongo se tenía la creencia de que los niños que pertenecen a la realeza, que habían sufrido de embarazos o de partos complicados, tenían dones especiales, incluso que llegarían a convertirse en personas muy poderosas. Por esta razón, la princesa se convirtió en la hija favorita de su padre y sería muy apreciada por sus súbditos. Cuando Nzinga tenía 10 años de edad, su padre se convirtió en el nuevo rey de Ndongo, algo que le permitió disfrutar de una buena posición. Pese a ser considerada como la hija favorita del rey, ella no fue vista en un principio como ninguna amenaza para sus hermanos varones, que eran considerados como los posibles herederos del trono de Ndongo, solo por el hecho de ser una mujer, recibiendo así todo tipo de atenciones por parte de su progenitor. Pese a ser mujer, Nzinga recibió una formación militar por petición de su padre el rey y sería entrenada en el arte de la guerra, convirtiéndose en toda una guerrera. Incluso solía ser habitual el ver combates amistosos entre padre e hija ante la corte, demostrando a la princesa el tener una gran maestría en el manejo de distintas armas, especialmente en el hacha, que era el arma oficial del reino de Ndongo. La niña también acompañaba a su padre en actos oficiales o en las reuniones de estado, siendo muy habitual su presencia en los rituales típicos de su reino o en los consejos de guerra, acompañando en todo momento a su progenitor como si se tratase de su heredera. La princesa también sería educada por parte de los misioneros portugueses que se encontraban dentro de su reino, cristianizando y entregando educación al pueblo de Ndongo, aprendiéndose a leer y a escribir, además de que aprendió fácilmente a hablar en portugués. Cuando Nzinga nació, el reino de Ndongo se encontraba bastante afectado por las continuas crisis provocadas por los conflictos que estaban manteniendo contra el imperio portugués y el reino del Congo, que era su principal rival. Así que ante esta situación, en la década de 1580, el reino de Ndongo se acabaría sometiendo ante los portugueses, firmándose así una tregua entre ambos.
Pero aquella paz no duró mucho, debido a que, aprovechando la debilidad que mostraba el pueblo de Ndongo, los portugueses empezaron a conquistar dicho reino, arrasando así con aldeas enteras y esclavizando a sus gentes. Incluso construyeron grandes fuertes en Ndongo, desde donde controlarían el tráfico de esclavos. Tras perder el reino de Ndongo una gran cantidad de territorio frente a los portugueses, el pueblo ndongano se levantó contra los invasores, viviéndose así una serie de conflictos entre ambas naciones, que supuso la derrota de los portugueses en el año 1590 durante la batalla de Lucala. Pese a haber conseguido una importante victoria ante los portugueses, el reino de Ndongo se encontraba bastante afectado por las continuas crisis, ocasionando con ello que la corona perdiese poder, algo que pudo vivir el padre de Nzinga en primera persona en cuanto se sentó en el trono en el año 1593, convirtiéndose en un rey sin apenas autoridad, que era continuamente desobedecido por su pueblo y por la nobleza de su reino, la cual gran parte de esta se había aliado con los portugueses. En el año 1607, el reino de Ndongo sufrió una serie de invasiones por parte de los Simbagala, que eran un grupo de feroces guerreros conocidos por su gran fervor religioso y por ser mercenarios, ocupando así estos una buena parte del reino de Ndongo, viviéndose una nueva reducción de su territorio. La ferocidad de los Simbagala y su implicación en el tráfico de esclavos ocasionó que el padre de Nzinga viese aún más debilitado su poder y no pudiese recuperar los nuevos territorios que acababa de perder, viendo cómo su reino se iba reduciendo drásticamente. En el año 1617, su padre, el rey Quilombo, falleció, convirtiéndose así su hermano, el príncipe Emebandi, en el nuevo rey de Ndongo. La subida al trono de su hermano ocasionó que se viviese un gran derramamiento de sangre, donde fueron asesinados no solo distintos miembros del gobierno, sino también algunos de sus medios hermanos y distintos miembros de la familia real, eliminando así a cualquier aspirante al trono que pudiese convertirse en un rival para el nuevo monarca. Cuando su hermano llegó al poder, Nzinga tenía ya para entonces 34 años de edad y acababa de alumbrar a un hijo varón, algo que supuso que su hermano el rey empezase a ver al recién nacido como una verdadera amenaza para su trono. Por esta razón, ordenó asesinar a su propio sobrino. También ordenó que tanto Nzinga como sus hermanas fuesen esterilizadas a la fuerza, evitando así que las princesas pudiesen alumbrar a más hijos. Se sabe que entre Nzinga y su hermano, el rey Emebandi, siempre hubo una gran rivalidad, debido a que este último siempre sintió una serie de celos desmesurados hacia su medio hermana, al ser esta la hija favorita del padre de ambos. Incluso la consideraba más capacitada para gobernar o para luchar, debido a que la princesa era descrita como una mujer muy prudente, sabia y una gran guerrera. Por esta razón, Nzinga empezó a temer por su vida, así que decidió huir del reino de Ndongo para evitar ser asesinada por su propio hermano. Pese a que su hermano logró establecer una alianza con los Simbagala y consolidar su poder, no se vería capaz de hacer frente a los portugueses, los cuales empezaron a invadir de nuevo el reino de Ndongo, algo que provocó que su hermano el rey se pusiese en contacto con Nzinga para pedirla que ejerciese como diplomática ante los portugueses, debido a que la princesa estaba más capacitada que él en este campo, al haber acompañado a su padre en tantas reuniones y consejos de guerra, aparte de que sabía hablar con bastante fluidez el portugués.
Tras aceptar esta misión diplomática, Nzinga partió hacia la ciudad de Luanda junto a un gran séquito, portando tanto ella como sus acompañantes una serie de coloridas vestimentas adornadas con plumas y joyas, demostrando así que su cultura no era inferior a la portuguesa. Según cuenta la leyenda, cuando la princesa se reunió con los portugueses, estos habían colocado sillas solo para ellos, mientras que para Nzinga solo habían colocado una estera en el suelo, algo que indicaba que ellos se sentían superiores a la princesa africana. Pero ella no se dejaría intimidar ni someter por los portugueses, sentándose así sobre la espalda de un sirviente que se había colocado en el suelo en la posición de una silla, demostrando ante los portugueses que era una excelente diplomática y una mujer muy inteligente, con el discurso que daría ante ellos. En aquella reunión con los portugueses, la princesa aseguró que había sido enviada por su hermano el rey para asegurar la paz entre el reino de Ndongo y el imperio portugués. Incluso estaban dispuestos a permitir a los portugueses el poder seguir traficando con esclavos dentro de su propio reino y devolverles todos aquellos que habían logrado escapar de los esclavistas. También aseguró que su reino podría ser un gran aliado para combatir juntos a otros grupos étnicos o reinos africanos que suponían una gran amenaza tanto para los habitantes de Ndongo como para los portugueses. Pero a cambio, estos tendrían que eliminar todas las fortalezas que habían construido dentro de su reino. Aquella propuesta por parte de la princesa no fue tomada en serio por los portugueses. Por esta razón, Nzinga se ofreció a ser bautizada allí mismo como muestra de su compromiso con Portugal, celebrándose un bautizo público en Luanda, donde ella asumió el nombre de Ana de Sousa, sin una ceremonia que fue acogida con gran alegría por los habitantes de dicha ciudad. Tras ser bautizada, los portugueses aceptaron firmar aquella paz con el reino de Ndongo, convirtiéndose así en aliados, siendo esta misión diplomática un verdadero éxito, siendo recibida la princesa bajo una calurosa bienvenida cuando regresó a la ciudad de Kabasa. Pese a que su misión diplomática fue en un principio un gran éxito, la alianza entre el reino de Ndongo y los Simbagala se rompió, así que tras vivirse una serie de derrotas militares ante este grupo de mercenarios, la familia real de Ndongo sería expulsada de sus dominios, siendo esto aprovechado por los Simbagala para fundar el reino de Kasanje, con los territorios que habían logrado conquistar en Ndongo. Finalmente, su hermano, el rey Mvandi, logró regresar a la ciudad de Kabasa con la ayuda de los portugueses, bajo la promesa de ser bautizado como su hermana, aunque dicho rey se mostraría realmente reacio a convertirse en cristiano, algo que afectaría su relación con los portugueses, los cuales empezaron a incumplir lo prometido en la misión diplomática que había llevado a cabo Nzinga pocos años atrás. Ante estos frentes abiertos, su hermano, el rey Mvandi, se sumió en una profunda depresión en el año 1624, ejerciendo así la princesa como regente del reino de Ndongo durante la ausencia del monarca. Pero su hermano acabaría muriendo poco después en extrañas circunstancias. Algunos sugieren de que se quitó la vida ante la severa depresión que estaba sufriendo. En cambio, otros creen que fue envenenado, ya fuese por los portugueses o por su propia hermana, debido a que poco antes de fallecer, el rey Mvandi había reconocido a Nzinga como su sucesora. Tras producirse la extraña muerte de su hermano,
La princesa asumió rápidamente el poder y recibió el título de Negola, es decir, que se convirtió en la nueva reina titular del reino de Ndongo, y como era habitual en aquellas tierras, pronto se desató un gran derramamiento de sangre al ordenar asesinar a cualquiera que fuese considerado como un rival para ella, como por ejemplo el hijo de su fallecido hermano, un niño de tan solo 7 años de edad que se encontraba bajo el poder del jefe de guerra de los Imbagala, siendo visto a su sobrino como una verdadera amenaza para su trono. Nizinga ideó un plan que consistía en casarse con dicho jefe de guerra, que se llamaba Kasa, y así acercarse a su sobrino, asesinando al niño poco después de haberse celebrado esta boda. Algunos historiadores creen que más que ver a su sobrino como una amenaza, la reina tan solo buscaba venganza por la muerte de su pequeño hijo, el cual había sido asesinado años atrás por su fallecido hermano, Bandi, cuando éste asumió el poder. Cuando la reina se sentó en el trono de Ndongo, muchos miembros masculinos de su familia se mostraron en su contra, considerando que una mujer era demasiado débil para gobernar un reino que se encontraba enfrentado tanto con los portugueses como con otros reinos vecinos. Incluso muchos aseguraban de que no era digna de sentarse en dicho trono, debido a que ni ella ni su fallecido hermano eran hijos de una esposa principal, sino que habían nacido fruto de las relaciones que mantuvo su padre con distintas concubinas. Pero Nizinga pronto se defendió ante tales palabras y aseguró que era tan digna como cualquiera de sus hermanos, debido a que por sus venas corría la sangre de su padre y de la realeza de Ndongo. Nada más asumir el poder, la reina se mostraría interesada en establecer tratos comerciales con los portugueses, especialmente con el tráfico de esclavos, el cual se había convertido en la principal fuente de ingresos de su reino. Pero pronto surge una serie de diferencias entre Nizinga y el gobernador portugués, João Correia de Sousa, debido a que los esclavos de Ndongo estaban divididos en castas y la reina reclamó a los quijicos, que era una casta que había servido a la familia real de Ndongo desde hacía ya mucho tiempo, y en ese momento se encontraban bajo el poder de los portugueses. Las tensiones entre la reina y el gobernador portugués aumentaron cuando éste exigió a Nizinga de que se declarase como vasalla de los portugueses, algo que fue rechazado por Ana de Sousa, debido a que consideraba que aquello era humillarse ante los portugueses. Portugal quería debilitar el poder de la reina Nizinga. Por esta razón, intentaron que la nobleza de Ndongo se declarase como vasalla de los portugueses, algo que dejaría aislada completamente a la reina al no contar con el apoyo de la nobleza, que la proporcionaba tanto riquezas como soldados, provisiones y esclavos. Cuando Nizinga se percató de los planes de los portugueses, ésta intentó debilitar al gobierno portugués. Ella mandó una serie de mensajes a los esclavos que se encontraban en las plantaciones portuguesas, donde les animaba a unirse a ella y a regresar al reino de Ndongo, algo que afectaría a los portugueses, que no pudieron evitar que muchos de sus esclavos se fugasen de sus plantaciones, quedándose así sin mano de obra. Pronto, las acciones de la reina ocasionaron que los portugueses le acabasen declarando la guerra, uniéndose al bando portugués una serie de nobles rebeldes o miembros de la familia real de Ndongo que se mostraban en contra de que Nizinga gobernase solo por el hecho de ser una mujer, como es el caso del noble Hari Aquiluange,
quien se declaró como el nuevo rey Tendongo y era apoyado por los portugueses, estallando así una nueva guerra en el año 1626. Mientras los portugueses iniciaban una nueva invasión a Ndongo, Nzinga empezó a organizar su propio ejército, pero las tropas portuguesas eran mucho más fuertes que las suyas, así que tras una serie de duras derrotas militares, la reina se vería forzada a huir al este de su reino y abandonó a muchos de sus partidarios en el camino, los cuales serían posteriormente esclavizados por los portugueses. Pese a las victorias que consiguieron los portugueses durante esta invasión, pronto surge una serie de divisiones dentro de su propio bando, debido a que el principal opositor de Nzinga, el rey Hari Aquilunge, falleció de viruela, siendo este sustituido por otro opositor, conocido como Nagola Hari. Pero este era un hombre muy impopular entre el pueblo ndongano, y muchos decidieron cambiar de bando, uniéndose así a Nzinga. Tras estas derrotas militares, la reina intentó negociar una paz con los portugueses, asegurando que estaba dispuesta a convertirse en una vasalla de Portugal y a pagar anualmente un tributo, a cambio de que le asegurasen el poder sentarse en el trono de Ndongo. Pero los portugueses se negarían ante tal propuesta y ejecutaron a los diplomáticos que la gobernante había enviado a negociar, además de que le exigieron de que se sometiese a su rival, Nagola Hari, al cual tendría que reconocer como el rey legítimo de Ndongo durante una ceremonia pública, algo que no sería aceptado por Nzinga. Tras aquellas misiones diplomáticas fallidas, la reina se sumió en una profunda depresión, aislándose así del mundo que la rodeaba por varias semanas, algo que la permitió el poder reflexionar sobre su situación y recuperar nuevas energías que la animaron a reunir un nuevo ejército y así enfrentarse contra Nagola Hari, a quien vería como un rival bastante débil, al ser este un rey muy impopular. Pero pese a sus intentos de recuperar el trono, finalmente Nzinga sufrió una serie de nuevas derrotas militares frente a los portugueses y acabaría perdiendo a muchos de sus hombres en el frente, algo que provocó que finalmente fuese expulsada de su reino. La reina no estaba dispuesta a rendirse tan fácilmente, así que tras su expulsión, ella buscó aliados en reinos vecinos, aliándose así con el reino de Casange, es decir, con los Imbagalas. Para poder establecer esta alianza, Nzinga se vería obligada a casarse con el hombre que daba nombre a dicho reino, Casange, que era el líder de los Imbagalas, algo que sería aceptado por la propia reina. Así que esto hace pensar que su anterior matrimonio con Kasa, que era el jefe de guerra de los Imbagalas, había sido anulado o simplemente se había quedado viuda. Tras casarse con el rey Casange, Nzinga pronto asumió la cultura de su nuevo pueblo y sus ritos religiosos. Incluso se dice que practicó el canibalismo, algo que era bastante común entre los Imbagalas, los cuales bebían la sangre o comían distintas partes del cuerpo de sus enemigos durante algunas ceremonias. Incluso usaba una especie de aceite que lo elaboraban con los niños que eran asesinados. Nzinga pronto se ganó al pueblo de los Imbagalas, sintiéndose en todo momento más apoyada y querida por sus nuevos súbditos, algo que le daría los ánimos suficientes para continuar con su lucha contra los portugueses,
siendo descrita por aquel entonces como una verdadera amazona y una reina guerrera. Con el apoyo de los Simbagalas, la reina logró conquistar con éxito el reino de Matamba entre los años 1631 y 1635, logrando capturar y derrotar a su gobernante, la reina Mebongo Matamba, a la cual le perdonaría la vida, algo que iba en contra de las creencias de los Simbagalas. Pero esto la permitió que la hija de dicha reina se uniese al bando de Nizinga y se convirtiese en una de sus más valientes guerreras. Tras derrotar a la familia real de Matamba, Nizinga se convirtió en la nueva reina titular de dichos dominios, sentándose así fácilmente en este nuevo trono, debido a que en el reino de Matamba era tradición que las mujeres fuesen las que gobernasen. Incluso tras asumir el poder, muchos de sus partidarios de Ndongo huyeron de los portugueses y se instalaron en su nuevo reino. Tras convertirse en la nueva reina de Matamba, Nizinga se centró en expandir el comercio de esclavos en sus nuevos dominios y siguió luchando contra los portugueses. También realizaría ciertos cambios en las costumbres de Matamba, ya que pese a ser un reino donde las mujeres podían reinar libremente, la monarca se empezó a vestir como un hombre y pidió que se dirigiesen a ella por títulos masculinos. También estableció una corte que estaría formada en su mayoría por mujeres y empezó a tener numerosos concubinos, los cuales tendrían que vestir también como mujeres y adoptar comportamientos femeninos. Aparte de que su guardia personal estaría formada exclusivamente por mujeres fuertes que eran vistas como auténticas guerreras. En la década de 1630, Nizinga logró expandir considerablemente sus nuevos dominios, estableciendo así una serie de alianzas con el Reino del Congo y con los comerciantes holandeses de la zona, con quienes empezaría a comerciar con esclavos. Aquellas alianzas le permitió el poder expulsar a los portugueses de los nuevos territorios que iba capturando, viéndose estos obligados a retirarse tras perder grandes cantidades de territorio. Nizinga logró convertirse en una reina muy rica, que tenía bajo su poder buenas alianzas y un poderoso ejército, además de ser muy popular entre su pueblo, algo que la permitió el poder tomar distintas partes del reino de Ndongo en la década de 1640, recuperando así ciertas regiones de su reino perdido. El gran poder que logró tener la reina pronto sería visto como una amenaza por los reinos vecinos. Incluso su exmarido, el rey Kasange, de quien se había separado tras convertirse en reina de Matamba, empezó a invadir dicho reino con la intención de arrebatarla el poder. Pero gracias a su poderoso ejército, lograron evitar una invasión por parte de los Simbagalas. El creciente poder de Nizinga también molestaría bastante al rey García II del Congo, empezando a surgir una serie de diferencias entre ambos gobernantes. Pero los holandeses empezaron a mediar entre ambos reinos, debido a que estos temían el perder la alianza que habían logrado establecer tanto con el reino de Matamba como con el Congo, temiendo el verse en medio de una guerra. Pero tras lograr establecer los holandeses una paz entre ambos reinos, las relaciones entre Nizinga y el rey García II del Congo seguirían siendo muy tensas. La reina también seguiría enfrentándose contra Portugal en la década de 1640. Es más, los portugueses la consideraban como la reina más poderosa de toda África y llegaron a temerla.
Entre las décadas de 1640 y 1650, la reina se centró en evitar el avance portugués hacia sus dominios, los cuales se dedicaron a desestabilizar a los reinos vecinos o más pequeños, creando una serie de hostilidades entre ellos que acabarían en guerra. Ante esta situación, Nzinga se dedicó a entablar buenas alianzas con los reinos vecinos, debido a que ella ya tiene una edad un tanto avanzada y no quería librar más conflictos. Pese a que la reina apenas mostró interés por el cristianismo tras ser bautizada en el año 1623, en la década de 1650 empezó a mostrar más interés hacia estas creencias religiosas, estableciendo así dentro de su corte una serie de ceremonias y de costumbres cristianas. Incluso muchos miembros de su corte acabarían abrazando dicha religión. Nzinga pronto descubrió que el cristianismo podría ser una buena baza diplomática para establecer nuevas alianzas con estados y reinos extranjeros. Incluso pidió que enviasen a su reino una serie de misioneros de distintos países, aparte de que llegó a intercambiar cartas con distintos gobernantes europeos de la época. Es más, el Papa Alejandro VII le hizo llegar una carta a la reina, elogiando todos sus esfuerzos para extender el cristianismo por sus dominios. Nzinga pronto se rodeó de nobles que se habían convertido en cristianos, encontrando en ellos consejeros leales que solo buscaban agradar a la gobernante. Pero pese a que muchos miembros de su corte abrazaron rápidamente el cristianismo, muchas figuras religiosas de su reino se mostraron en contra de las políticas cristianas de la gobernante, considerando que ésta había dejado a un lado las antiguas creencias. Debido a que Nzinga había dejado de participar en los rituales religiosos típicos de su cultura y les entregó más poder a los misioneros y sacerdotes cristianos que iban llegando a su reino, los cuales empezaron a construir numerosas iglesias dentro de sus dominios. Incluso la reina les entregó permisos para poder quemar o demoler los templos, donde aún se practicaban algunos de los antiguos ritos de su cultura. Tras librarse una larga guerra entre Nzinga y los portugueses que duró alrededor de 25 años, ambos bandos se encontraban realmente exhaustos tras muchos años de enfrentamientos, iniciándose así unas largas negociaciones que acabarían con la firma de una paz entre ambos en el año 1656, algo que fue posible debido a que Portugal se veía bastante afectada por aquel entonces con la guerra de reinstauración portuguesa, donde buscaban independizarse de la corona española. Además de que el acercamiento de Nzinga con el cristianismo también tuvo un gran peso para que se firmase finalmente esta ansiada paz. Con motivo de estas negociaciones de paz, la reina se comprometió a entregar una serie de territorios costeros a los portugueses, además de establecer nuevas alianzas comerciales relacionadas con esclavos, permitiendo a los comerciantes portugueses el poder entrar en el reino de Matamba. Pero a cambio, la reina pediría que su hermana, Cambu, quien era conocida por su nombre cristiano, Bárbara, y se encontraba bajo el poder de los portugueses, fuese liberada de inmediato, además de exigir a los portugueses que reconociesen públicamente a Nzinga como la única reina legítima tanto de Matamba como de Ndongo. Una vez establecida la paz con Portugal, Nzinga se centró en reconstruir sus reinos, pero los territorios recuperados en Ndongo estaban prácticamente arrasados y despoblados tras tantísimos años de enfrentamientos. Por esta razón, centró sus últimos años de vida en fortalecer el reino de Matamba, logrando que éste se convirtiese en el principal punto comercial de esclavos. Tras conseguir una estabilidad y la ansiada paz,
la reina empezó a mostrarse más femenina ante su pueblo. Ella dejó de vestir como un hombre o a exigir un trato masculino, empezando a usar vestidos elaborados con seda, además de que prohibió el concubinato, casándose bajo una ceremonia cristiana con su concubino favorito. Nzinga empezó a preocuparse sobre cuál sería el destino de los reinos de Ndongo y de Matamba, especialmente a partir del año 1657, año en el que la reina estuvo muy enferma y se llegó a temer por su vida. En un principio nombró como su sucesora a su hermana Kambu, pero pronto empezó a desconfiar del marido de esta, debido a que su cuñado, que era un respetado alto militar, se estaba volviendo muy popular y poderoso, llegando a pensar que éste podría causar una rebelión dentro de ambos reinos y asumir el poder. Finalmente, Nzinga enfermó de una infección de garganta que se le acabaría extendiendo por los pulmones, muriendo a causa de esto mientras dormía el 17 de diciembre de 1663, a los 80 años de edad, en la ciudad de Kabasa, en el reino de Ndongo. La fallecida reina tuvo un espléndido funeral, celebrándose una serie de enormes ceremonias no solo en Ndongo, sino también en Matamba y en Luanda, celebrándose su funeral bajo las creencias cristianas y los antiguos ritos de su cultura, mezclándose así ambas creencias religiosas, mientras su hermana Kambu se convertía en la nueva reina de Ndongo y de Matamba, aunque su reinado tan solo duró 3 años, siendo posteriormente sucedida por la hija de esta, la reina Verónica I de Matamba. Nzinga es considerada a día de hoy como la madre de Angola, siendo una mujer muy admirada por su gran arrojo como guerrera y por plantar cara a los portugueses, aparte de ser vista como una gran protectora de su pueblo, pese a estar implicada en el tráfico de esclavos, debido a que durante su reinado sus reinos consiguieron una gran estabilidad económica gracias al comercio de esclavos. Nzinga no es solo vista por muchos como una gran guerrera, sino también como una excelente diplomática y una gran estratega militar, ya que pese a sus derrotas militares ante los portugueses, se destacan sus tácticas militares. Pese a que después de ella existieron distintos reyes que gobernaron tanto en Ndongo como Matamba, especialmente mujeres, ella se convirtió en la única reina que logró destacar sobre todos ellos y de la que se conservan más registros históricos, convirtiéndose en una de las mujeres más importantes de su época, aunque por desgracia su figura es eclipsada por otras mujeres gobernantes de Europa, convirtiéndose Nzinga en una reina un tanto desconocida para muchos, pese a ser una de las figuras más destacadas de los reinos que existieron en África durante los siglos pasados. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Ana de Sousa, más conocida como la reina Nzinga. Espero que os haya gustado esta historia y espero a que a todos los que me pedisteis que hiciese un vídeo sobre ella también. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os ha parecido esta historia y si conocéis otras reinas africanas que destacaron en su época. También quisiera felicitar por su cumpleaños a Lisette Palacios y mandar un afectuoso saludo a Michelle. Y con esto me despido. Hasta la próxima.